Bien, mire, allí lo primero que le voy a presentar, muchachos, evidentemente tiene que ver con la base legal. Nosotros ya la habíamos revisado, la estructura legal que rige la función policial, que rige la actuación policial. Es importante siempre tenerla presente. De igual manera, allí tienen los números de contacto. Bien, perfecto. Los números de contacto, capitán y Juan, de manera de que ustedes puedan, en el caso de alguna duda que ustedes tengan, también existe un chat de la institución que ustedes pueden comunicarse con mi persona de manera de aclarar algunas dudas respecto a la actividad que ustedes tengan, respecto a la fecha. Nosotros, como les dije al inicio, vamos a corregir esto aquí, por favor, lo ponemos aquí. Eso es listo. Una de las primeras cosas que nosotros debemos siempre tener presente en la función policial y la actuación policial, pues evidentemente es la base legal. La base legal va a permitir legitimar la actuación que usted realiza como funcionario policial. Toda actuación que usted realice debe estar fundamentada, debe realizarse conforme al apego de la ley. Nada puede realizarse fuera de ella y hay un compendio de leyes allí que regula la actuación policial, partiendo principalmente de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional recoge los principios fundamentales del procedimiento y la actuación policial y luego desarrollan en el escalafón de manera sucesiva los pactos y acuerdos internacionales suscritos por la República de Ecuador y por supuesto el Código Orgánico Integral Penal que recoge tanto la parte adjetiva como la parte sustantiva desde el punto de vista penal. Hay una característica de ustedes en Ecuador, es que en un solo compendio legal pues tienen allí los tipos penales y tienen también los procedimientos desde el punto de vista penal o los procesos, mejor dicho, desde el punto de vista penal que se refiere a la judicialización del posible infractor de la ley. Por supuesto, pues tenemos la reforma del Código Orgánico Integral Penal, entre otras disposiciones legales que ya nosotros en la anterior clase habíamos establecido. Le damos la bienvenida a Romer, que también se está conectando. Y luego de esto, nosotros debemos hacer mención ya para antes de entrar lo que es el registro de personas, registro de vehículos y el allanamiento, que son temas que vamos a discutir hoy, así como la cadena de custodia, dentro de las actuaciones o procedimientos policiales, la base constitucional de la Policía Nacional Ecuatoriana. El artículo 158 establece una función propia para la Fuerza Armada y también establece una función propia para la Policía Nacional. La protección interna y el mantenimiento del orden público le corresponde necesariamente a la Policía Nacional Ecuatoriana. De allí se desprende de alguna u otra manera su función. De allí, desde el punto de vista constitucional, le atribuye a usted como funcionario policial, como funcionario de la Policía Nacional Ecuatoriana, la legitimidad y la legalidad de su actuación. Es su responsabilidad mantener el orden interno, mantener la paz de los ciudadanos y, por supuesto, pues procesar, dar captura, aprehensión, la detención de ese posible infractor para judicializarlo en el caso de que usted se encuentre en presencia de un delito que se haya cometido en flagrancia o a través de una orden de detención. Nosotros en la anterior clase habíamos hablado someramente de las formas de inicio de la actuación policial. Básicamente en el Código Orgánico Integral Penal encontramos como forma de inicio de actuación policial la denuncia. Cuando ya la habíamos hecho mención, es importante repasarla el día de hoy, es algo cotidiano que ustedes manejan en su actividad diaria. Las formas de presentar una denuncia básicamente serían dos establecidas en la norma, una manera escrita y una manera verbal. Pero ¿ante quién se realiza la denuncia? La norma refiere que se realiza ante el despacho fiscal, ante el Sistema Especializado Integral de Medicina Forense y ante la Policía Nacional. Aquí hay que hacer una acotación que el funcionario policial, el receptor de la denuncia, de alguna u otra manera siempre se recomienda que sea curioso a la hora de ser recepcionista o a la hora de recibir esa denuncia que plantea el usuario, toda vez de que allí pues va a encaminar a establecer el curso, la dirección de la investigación para determinar en primer momento si verdaderamente existe una situación de un hecho punible y en segundo lugar establecer responsabilidades, establecer la identidad, por supuesto, de la persona o del posible infractor de la ley, del sujeto activo del delito, del victimario, y usted, pues en todo caso, encaminar la investigación, por supuesto, con la dirección del despacho fiscal como titular de la acción penal. Saben ustedes que por norma dispuesta en
el Código Orgánico Integral Penal hay una sumisión, pudiéramos decirlo de alguna forma, respecto al punto de vista procesal investigativo con respecto al despacho fiscal. El despacho fiscal como director del proceso, como titular de la acción penal, dirige la investigación y en todo caso, pues el funcionario policial debe estar presto a las prácticas de esa diligencia de investigación. En la fiscalía, por supuesto, también es una oficina receptora de la denuncia que puede plantearse, como le dije, de manera escrita o verbal y por supuesto allí pues hay funcionarios, los asistentes en los despachos fiscales encargados de recibir las denuncias que el usuario vaya a presentar, dependiendo de la especialidad, dependiendo del daño o del efecto que se vaya a denunciar, pues estará bien una fiscalía de guardia o una fiscalía especializada, dependiendo del tema que se vaya a especializar o que se vaya a denunciar. El otro, formas de inicio de actuación policial, la encontramos prevista en el artículo 526 del Código Orgánico Integral Penal. Al igual nosotros aquí en Venezuela tenemos esa misma forma de inicio de actuación policial, en este caso la flagrancia. Pero aquí hay una distinción que ustedes hacen con respecto al Código Orgánico Procesal aquí en Venezuela, que ustedes hablan en la flagrancia de manera específica de la aprehensión y la orden de detención lo llaman de esa manera, una detención cuando es dictada por un juez competente o juez de garantías constitucionales. Usted como funcionario policial, hay varios momentos en que pueda establecerse una situación de flagrancia. La norma refiere de que puede estarse en presencia de flagrancia cuando la infracción, cuando el infractor de la ley, el victimario, comete el delito en presencia de una o varias personas o cuando usted como funcionario policial realiza una persecución de ese posible infractor de la ley o cuando usted detiene o sorprende al posible infractor de la ley con objetos provenientes del delito o que hayan sido utilizados para la comisión de un hecho punible. Bien, si se trata de un arma de fuego, un arma blanca que haya sido utilizado para la comisión, bien sea de un asesinato, un homicidio, un robo frustrado, un robo en grado de tentativa, o inclusive si se trata de hurto, si usted lo detiene, evidentemente con la posesión de ese bien, pues evidentemente allí hay una flagrancia. Ya vamos a revisar en el registro de personas la legitimidad que usted tiene para hacer esa inspección o ese registro de esa persona. Pero hay una advertencia aquí respecto al delito de flagrancia que refiere la norma, el artículo 526 del Código Orgánico Integral Penal, que no podrá considerarse, dice textualmente, no se podrá alegar la persecución interrumpida si ha transcurrido más de 24 horas entre la comisión de la infracción y la aprehensión. Es digamos, una salvedad que tiene la norma de manera de cuando nos encontramos en presencia de una flagrancia o cuando no. Por supuesto, en la práctica, muchachos, compañeros, pues no sucede tan estricto y quiero escuchar opinión respecto a este tema con la flagrancia, porque verdaderamente pueden pasar las horas, verdaderamente, aun cuando en el parte policial no coincide en muchos casos la hora de la aprehensión por la misma dinámica que ocurre en la situación en caliente que allí se presenta, evidentemente puede pasar un poco más de tiempo en el caso de la aprehensión. Sin embargo, pues la norma pues trata de regular para que usted la actuación policial pues sea legitimada. Aquí hay algún factor antes de escucharle a ustedes, muchachos. Yo el sábado pasado discutíamos aquí sobre una postura que tenía uno de ustedes en las actividades, en los ensayos, refería sobre esa presunción de inocencia, el cual consideraba de que de alguna otra manera repercutía en la actuación policial porque le daba cierta ventaja frente al funcionario policial, porque una vez detenido en flagrancia con los elementos provenientes del delito, con los elementos que los incriminaba, con la presencia de los testigos, las víctimas que lo reconocían. Sin embargo, al presentarse en la audiencia de imputación o en las actuaciones siguientes en el tribunal, pues él venía siendo beneficiado con una medida cautelar y se le otorgaba libertad, a lo mejor no plena, pero se le otorgaba libertad. Pero la norma
al establecer estos dispositivos, lo que pretende es regular las instituciones, cuándo, por supuesto, podemos estar en una flagrancia y cuándo no. Es necesario saberlo porque en todo caso, si no existe la flagrancia y pase el tiempo, pues debería llevarse entonces por un procedimiento ordinario. Usted recoger las entrevistas, recoger los testimonios de las personas que estuvieron allí en esa situación considerada como un hecho punible y, por supuesto, recoger la entrevista de la víctima. Usted deberá enviar eso al despacho fiscal para que el despacho fiscal inicie una investigación dependiendo de las circunstancias que hayan ocurrido allí y, por supuesto, si es necesario, solicitarle al Tribunal de Garantías Constitucionales se dicte una orden de detención por considerar que aun cuando no está en presencia de una flagrancia, ese posible infractor de la ley ha cometido un delito que merece una pena privativa de libertad y por tanto el despacho fiscal con la investigación que usted ha realizado le va a solicitar al juez de control, al juez de garantías constitucionales que dicte una medida preventiva privativa de libertad. Entonces yo quisiera escuchar, compañeros, su intervención respecto al tema de la flagrancia, por favor. No sé si alguien quiere intervenir al respecto. ¿Cómo, como actuación policial? Juan, buenos días. Veo que abriste la cámara. ¿Cómo me le va, Juan? Profe, buenos días. ¿Cómo estás, Juan? Sí, bien, profe, muy amable. Muchas gracias. Mi No, capitán, señores oficiales, buenos días. Efectivamente, lo que usted manifiesta, profe, cuando tratamos de flagrancia, eh, acudimos es en el momento y si se tratan de delitos o contravenciones, pues se trata de adoptar todo lo que es en base al debido proceso y culmina al momento de presentar ante las autoridades en el caso de la formulación de cargos. ¿alguien más, por favor? No sé si el capitán está conectado. Rommel. ¿Cómo está, profe? Sí, Bien, capitán. como indicó el capitán Orbe, nosotros siempre en flagrancia se debe seguir un cierto procedimiento, que es cuando primero el tiempo tiene que estar menos de las 24 horas, Sí, ya lo segundo debe haber notifiqué. un seguimiento, una persecución del evento, y si es que en este caso, como usted manifiesta, profesor, si es que no se encuentra inmediatamente nosotros tendríamos que entrar en una situación como de parte, una IP, inmediatamente enviar a la autoridad competente para que la autoridad comience una investigación en ese proceso. Sino que, Perfecto. ponga nosotros ahorita lo que más nosotros hemos tratado en la zona investigativa de hacer es realizar más rápido el proceso, porque a veces las personas hasta que comience todo el proceso, a veces las personas hasta que le den la boleta y todo eso, las personas se Sí, van, se huyen, ya más o menos tienen conocimiento de eso y se huyen. Entonces, sí. para que no pase mucho el tiempo y todo eso, hemos nosotros realizado lo que es el acto urgente, que también se puede hacer directamente con fiscalía, para proceder a que nos den una boleta con fines investigativos e inmediatamente realizar la detención de los ciudadanos para que no existe ese problema, como a veces ha existido en lo que es la zona investigativa, de que hasta que le den la boleta o el procedimiento que hace el fiscal, ya la persona se va. Bien, perfecto. Mira, muy bien, fíjate, tú agregas algo allí, capitán Juan y capitán. Inmediatamente. Evidentemente, Ceballos nos comentaba algo de importancia, de trascendencia, que era la actuación de usted como funcionario policial para hacer el procedimiento sin esperar en todo caso a que luego se realizara el trámite por el procedimiento ordinario, no, sino de manera inmediata actuar y eso evita algo de trascendencia que le da tranquilidad al usuario, a mí, al ciudadano, que no exista impunidad. Cuando yo llego allá a la oficina, al despacho, a ustedes, a presentar una denuncia, pues yo lo que llevo es la intención que usted proteja mis derechos, no solamente desde el punto de vista patrimonial, sino desde el punto de vista personal para mí o para mi familia y para mí. El hecho de que usted actúe así, que usted encamine la dirección de la actuación policial para aprender de manera inmediata al posible infractor de la ley, me da una sensación de garantía y confianza. Y eso se traduce en respeto a la actuación del funcionario policial. Entonces, es un tema que es importante resaltar allí frente a frente a la rapidez, frente a lo expedito que pudiera ser la actuación policial para generar la confianza. Eso se traduce en dos cosas, confianza en el ciudadano y respeto a la actuación policial, respeto hacia usted como funcionario policial. Eso con respecto a la flagrancia. Yo les decía hace un momento, muchachos, que
Allá hay una distinción de ustedes y a manera derecho comparado, pudiéramos conversarlo. eh, Ustedes establecen allí la posibilidad de manera expresa en la norma que cualquier ciudadano, cualquier persona que observe la comisión de un hecho punible conforme al artículo 526 del Código Orgánico Integral Penal puede aprender al posible infractor de la ley y entregarlo de manera inmediata a la autoridad que compete, en este caso la Policía Nacional. Es algo que ustedes de alguna u otra manera pues quieren darle legalidad a esa situación y usted por supuesto pues en el parte policial pues hará la observación que correspondan y a esos sujetos intervinientes, a esas personas que participaron en esa intervención o en esa aprehensión en flagrancia, pues usted tomará nota de la identidad de ellos y les tomará por supuesto la entrevista que corresponda de manera de que sirva para que usted en el parte policial transmita la información al despacho fiscal que él va a utilizar en todo caso en la audiencia de presentación de cargo y en la audiencia sucesiva que se corresponden al proceso, bien en la fase de juicio, bien en la fase de ejecución, si sea necesario, si hay una sentencia condenatoria. Entonces quería hacer esa distinción allí, porque ustedes, como les dije, en el derecho ecuatoriano, en el Código Orgánico Integral Penal, establece de manera expresa allí esa posibilidad que el ciudadano, de todas maneras, lo voy a leer con el permiso de usted, dice, cualquier persona podrá prender a quien sea sorprendido en delito de flagrancia, flagrante de ejercicio público y entregarlo de inmediato a la Policía Nacional. De manera expresa allí establece la posibilidad que cualquier persona, cualquier particular, pues pueda realizar esa actuación policial. El laxo ya Ceballos nos lo comentaba, hay un laxo establecido en la ley desde el punto de vista constitucional y también legal, desarrollado en el artículo 443 del Código Orgánico Integral Penal, que usted tiene 24 horas, o mejor dicho, el despacho fiscal junto con la actuación policial tiene 24 horas para presentar ese posible o ese presunto infractor de la ley ante el tribunal que corresponde, en este caso el Tribunal de Garantías Constitucionales, que va a determinar si es procedente dictar una medida privativa de libertad, considerando la magnitud del delito cometido, considerando la proporcionalidad del daño causado, dependiendo si estamos en delitos de robo o delitos de lesiones, pues allí para hacer la distinción, lo grave o en el delito de un asesinato, un homicidio, dependiendo de la gravedad del delito, pues el tribunal dictará una medida privativa de libertad o no. Evidentemente usted en las primeras diligencias de investigación con urgencias que son urgentes, es necesario practicar, usted debe ya ir encaminando el curso de ese proceso judicial. Es usted, en todo caso, junto con la dirección del despacho fiscal, que debe recopilar toda esa información que el fiscal del Ministerio Público o que es el titular de la acción penal va a utilizar para establecer las imputaciones que correspondan y el tribunal pues evidentemente pues considerar si la petición hecha por el despacho fiscal es ajustada a derecho o no. Por supuesto, evidentemente el infractor de la ley pues tendrá el derecho a defenderse, tendrá el derecho a alegar, a realizar los alegatos que mejor convenga para defenderse frente a la imputación hecha por el despacho fiscal. Y aquí reviste gran importancia la actuación del funcionario policial, porque usted en un delito flagrante, pues lo primero que debe hacer es acordonar el sitio de suceso para que la evidencia que allí, el primero que se acerque, hay una regla, un manual para eso que ya más adelante lo vamos a revisar, el primero que se acerque al sitio de suceso, pues debe ser precavido, e incluso con los curiosos, de manera que la evidencia que allí existe, la evidencia de teoría criminalístico, no sea contaminada, sea recolectada conforme a los protocolos establecidos, porque eso va a fortalecer el procedimiento que usted esté realizando y no quede ilusoria esa pretensión que tiene el despacho fiscal, que es establecer un responsable, que haya un pronóstico de condena, si hay un pronóstico de condena, que ese pronóstico de condena pues sea sólido frente a la evidencia que usted como funcionario policial ha resguardado y posteriormente recabado, no solamente desde el punto de vista de la evidencia física, la evidencia material o biológica o química que se encuentre allí, sino también desde el punto de vista de los testimonios, de las declaraciones de los testigos que usted inicialmente pues debe pues, practicar en el sitio de que allí ha ocurrido el tipo penal o el delito que se haya cometido. ¿Estamos de acuerdo aquí? Hasta ahorita, muchachos. Bien.
Otro tema que es importante destacar es la orden de detención prevista en el artículo 530 del Código Orgánico Integral Penal. Evidentemente, la orden de detención pues nace con ocasión, la norma refiere de tres situaciones en particular, una desde el punto de vista investigativo, otro desde el punto de vista precautelar y otro desde el punto de vista condenatorio, cuando el tribunal haya dictado una condena y se requiera en todo caso pues la detención de ese procesado ya condenado. Evidentemente, esa orden de detención puede estar suscrita por un juez, debe tener una fecha, debe tener la identificación de la persona que usted va a detener y, por supuesto, la norma de manera expresa refiere de que debe ser practicada por la Policía Nacional. Al entregarle a usted la boleta previa a la solicitud que hace el despacho fiscal, aquí el despacho fiscal hace una recopilación de una serie de elementos que van a justificar la petición que él hace al Tribunal de Garantías Constitucionales o al tribunal que corresponda si ese sujeto ya está procesado y no ha cumplido con las medidas cautelares, por ejemplo, que le haya impuesto el tribunal que lleva la causa, pues puede revocarle y dictarle una orden de detención. El cumplimiento, como le dije, pues le corresponde en todo caso a la Policía Nacional y el tiempo pues tendrá 24 horas para ser presentado ante el tribunal que la corresponde, que dictó la orden de detención para evidentemente pues permitirle el derecho a defenderse frente a esa orden de detención y en todo caso el despacho fiscal ratificará la solicitud de orden de detención que ha solicitado y el tribunal, escuchando y valorando los elementos que se presentan allí, pues la ratificará o no. Eso es básicamente las formas de inicio de actuación policial. Es necesario recordarles, muchachos, que evidentemente hay principios constitucionales previstos en el artículo 76 y 77 de la Constitución Nacional Ecuatoriana referentes a principalmente la presunción de inocencia. Lo comentábamos el sábado pasado, la presunción de inocencia es un logro, una conquista de las sociedades civilizadas que de alguna u otra manera protegen al ciudadano del poderío institucional, no solamente de la actuación policial, sino que también de las instituciones, de los operadores de justicia, el tribunal, el juez, el despacho fiscal. Es una presunción que usted tiene, es una garantía constitucional y que no solamente es utilizada por el usuario, sino también ustedes como funcionarios policiales, yo les había dicho que usted es garante de los derechos, pero también es sujeto de los derechos. Usted puede en una situación en particular pues ser sometido a una investigación y evidentemente esa presunción también le acobija, le arropa a usted, le protege a usted frente a la actuación del Estado ecuatoriano en este caso. Eso con respecto al artículo 76 y el 77 refiere que en el momento de la aprehensión usted debe dar constancia de dos aspectos importantes. El primero de ellos, evidentemente, pues toda persona debe conocer, saber, usted en el momento de la aprehensión, hacerle saber las razones por las cuales está siendo detenido, el derecho que tiene a comunicarse con un abogado, con un familiar, para que conozca su situación real y, por supuesto, pues indicarle que en todo caso pues está siendo detenido y que tiene derecho a guardar silencio y que en las próximas horas pues será presentado ante el tribunal de que corresponda si se trata de un delito en flagrancia. Eso con respecto a estos principios constitucionales que el juez, es importante hacer mención a esto, ya antes, ahorita para entrar a lo que es el registro de personas, el registro de vehículos, pero el juez de garantías constitucionales de igual manera va a velar que usted en esa parte policial, que en la actuación que usted ha realizado, ha respetado esos principios constitucionales. El juez tiene una obligación, dice, el juez deberá cerciorarse, pido permiso para leer eso allí, el artículo 533 del Código Orgánico Integral Penal establece la obligación, no es algo, no es una casualidad, no es algo flexible o alguna posibilidad que tenga el juez. No, el juez debe cerciorarse que usted en la actuación policial pues respetó estos derechos constitucionales, el conocer en forma clara las razones de su detención, la identidad de la autoridad que lo ordena, los agentes que llevan a cabo ese procedimiento, los responsables del respectivo interrogatorio si se realiza, informar de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la presencia de un defensor público, un defensor privado, comunicarse con un familiar y por supuesto, en el caso de que si se trata de una persona extranjera,
hacer la notificación que corresponda a la oficina consular del país a la cual él pertenece. Esos son principios que el juez debe cerciorarse y que usted como funcionario policial pues está obligado a respetar. En todo caso, pues eso le da legitimidad, le da legalidad a la actuación que usted realiza. En todo caso, fíjate lo trascendental de esto. Si llegara a haber algún equívoco en esta situación, pues pone en riesgo la fortaleza del procedimiento que usted está realizando. No solamente se corresponde a los derechos del posible infractor de la ley, la importancia de la actuación policial primaria allí en las primeras 24 horas, sino también en el caso que se trata de una flagrancia, ¿no? Sino también la recolección de la evidencia, porque en todo caso le va a permitir, como le dije hace un momento, pues la fortaleza del procedimiento que ustedes están realizando. Me están escuchando perfectamente, ¿verdad, muchachos? Quiero preguntarles, por favor, que alguien me conteste. Sí, tutor, le Sí, estamos profe, sí, escuchando. sí, se la escucha claramente. Bien, perfecto. Bien, fíjate, respecto al registro de personas, ya como actuación policial, como usted como funcionario policial, usted está legitimado para realizar un registro de la persona desde un punto de vista preventivo o investigativo, como lo vamos a desarrollar ahorita. Pero hay una norma constitucional que es importante repasar. El artículo 66 de la Constitución ecuatoriana establece el derecho a la integridad personal. Eso viene siendo como no una prohibición, sino como un respaldo que tiene el sujeto frente a la actuación policial. Evidentemente, el único legitimado para hacer el registro de una persona es usted, el funcionario policial, no un particular, porque usted invade el espacio personal de esa persona y constitucionalmente pues está protegido. En ese caso de registro de personas, pues evidentemente se protege la condición de género y por supuesto la provisión de vejaciones o torturas que pueda sufrir ese sujeto que está siendo intervenido policialmente. Es importante repasar o tenerlo claro ese principio constitucional previsto en el artículo 66. Pero en todo caso, el artículo 478 del Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano prevé ciertas excepciones para ese registro de personas. Evidentemente aquí, por la dinámica, por la naturaleza de la actuación policial, pues no requiere orden judicial, como si lo requieren en los casos de los allanamientos, como ya lo vamos a revisar. ¿Y por qué no se requiere orden judicial? Porque aquí evidentemente forma parte de la actuación cotidiana, inmediata, expedita que usted realiza como funcionario policial en la calle. De su cotidianidad, forma parte de una condición preventiva o investigativa, como lo habíamos visto en la clase anterior, con ocasión a la forma de actuación policial y evidentemente pues forma allí una especie de sexto sentido de la pericia que usted pueda tener como funcionario policial, de la experiencia que usted tenga como funcionario policial, pero rescatando algo que en el caso de registro de personas, de vehículos y en los allanamientos, pues usted debe considerar algo que ya habíamos discutido, que es el uso progresivo y racional de la fuerza policial prevista en el artículo 125 del Código Orgánico Integral Penal y con la advertencia, como nos lo decía alguno de ustedes en la clase anterior, no exceder en la confianza que usted pueda tener o no excederse en confianza en la actuación policial en el sentido de usted no tomar las previsiones que sean necesarias para resguardarse usted, para resguardar la integridad de sus compañeros. Ahí hay que ser muy precavido frente a esa situación porque usted no sabe a quién va a enfrentar, qué armas pueda tener y qué intención pueda tener ese sujeto que usted está interviniendo policialmente. Pero la norma, como le dije, el artículo 478 establece la posibilidad de realizar registro de personas bajo dos circunstancias, como dije hace un momento, preventivo e investigativo, cuando el funcionario policial sospeche de que en las pertenencias, de que en la vestimenta que tiene ese sujeto, pues pueda ocultar armas blancas o armas de fuego que hayan sido utilizadas en la comisión de un hecho punible o que vaya a utilizar en la comisión de un hecho punible. Evidentemente usted está legitimado, repito, usted está facultado por la ley para realizar este tipo de actuación. Evidentemente no solamente se porta armas, sino que también se sospeche de que ese sujeto tenga en su vestimenta adheridas al cuerpo o adheridas al cuerpo bienes provenientes del delito. En el caso de que se trate de un hurto, pues usted puede, o de un robo, verificar si efectivamente ese sujeto pues tiene adherido al cuerpo en su pertenencia
bienes provenientes del delito. Hay un tipo penal frente a la actuación policial que vamos a revisar, previsto en el artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal, que es el ataque o resistencia frente a la actuación policial. Si usted en su ejercicio de autoridad, usted consigue un sujeto que de alguna u otra manera obstruya la actuación que usted está realizando, usted está en presencia allí también de un tipo penal en flagrancia, que es el ataque o resistencia. Inclusive usted puede aprender a ese sujeto, llevarlo a la comisaría, a la estación policial, notificarle al despacho fiscal que esté de guardia para que él lo presente ante el Tribunal de Control por ese tipo penal que es el ataque o resistencia al funcionario policial en ejercicio el ejercicio legítimo de su actuación, el ejercicio legítimo de su función policial. Eso con respecto al registro de personas. Nosotros aquí en Venezuela, muchachos, quiero hacer esta observación. El funcionario policial legalmente tiene, digamos, una instrucción que es solicitarle de manera primaria a ese sujeto que está abordando policialmente que exhiba. Evidentemente allí pues suena algo paradójico el hecho de que el funcionario policial lo intervenga y le pida que exhiba los instrumentos que pudiera proceder o tener en su pertenencia o herido al cuerpo de manera ilícita, un arma de fuego, un arma blanca o los bienes provenientes del delito. Le hace la advertencia primero y posteriormente pasa a realizar el registro de la persona de manera legítima, de manera legal. Como le dije, el registro de personas pues debe respetarse siempre los caracteres y aspectos desde el punto de vista de género, donde la inspección o el registro de la persona, pues en todo caso, si se trata de mujer, debe realizarla por una femenina, por una funcionaria de la policía, para respetar ese aspecto que está establecido en la Constitución y desarrollado en el Código Orgánico Integral Penal. Eso con respecto al registro de personas. Con respecto al registro de vehículos, con ocasión a la legitimidad que tiene usted como funcionario policial previsto en el artículo 479 del Código Orgánico Integral Penal, evidentemente todo lo que hemos hablado ahorita, tanto de la flagrancia como de la orden de detención, el registro de personas y ahorita el registro de vehículos, debe llevarse al parte policial, debe indicarse allí en el parte policial, porque él va, para el operador de justicia, para el juez y para el fiscal, va a ocurrir un registro histórico, porque ellos no están presentes en su actualización policial, pero usted a través de ese registro histórico, a través de esa narración que usted hace de manera cronológica, de manera lógica, aplicando una técnica en la narración que usted hace allí respecto a los hechos ocurridos, el despacho fiscal va a utilizarlo para hacer el correspondiente imputación. Respecto al registro de vehículos, de igual manera como lo hicimos con el registro de personas, hay una norma constitucional que es necesario repasar en el establecido en el artículo 66 de la Constitución Nacional, ordinal 4 y ordinal 26, referente al derecho que tiene todo ciudadano de transitar de manera libre por el territorio ecuatoriano, así como también el derecho a la propiedad. ¿Alguien quiere intervenir hasta ahora con respecto al registro de personas antes de entrar con el registro de vehículos? No sé si quiere alguien hacer alguna observación al respecto. Sí, sí, le escuchamos, señor Bien, tutor. Andrea. Bueno, referente a lo que es el registro de vehículos, cabe indicar que de igual forma, si es que nosotros estamos hablando sobre un delito en donde no tenemos una flagrancia, obviamente vamos a tener que requerir sobre una orden para hacer un registro o inclusive un decomiso de un vehículo. Pero cuando nosotros estamos hablando sobre operativos preventivos, en momentos de flagrancia, cuando tenemos una verificación de información en donde dentro de... Y también como ente preventivo, al momento de hacer un operativo de control, se pueden hacer verificaciones de los vehículos de la misma manera, simplemente para ver tal vez la presunción de la tenencia de algún arma dentro del vehículo. Entonces, básicamente... depende de la circunstancia como para nosotros saber si podemos realizar el registro con necesidad o no de una orden, pero básicamente si es que es cuestión de prevención y en una situación de flagrancia no se necesita ninguna orden para realizar. Bien, fíjate, hay algún tema aquí que es importante mencionar. El artículo 479 del Código Orgánico Integral Penal, voy a leer esto de manera textual con el permiso de ustedes. Son 3 líneas nada más. Dice, se podrá registrar un vehículo sin autorización judicial en los siguientes casos. Ya vamos a estudiar allí
¿Cuáles son los casos? El primero de ellos, en el caso de una situación de frontera, cuando usted está realizando, en los casos de los tránsitos de vehículos en los espacios fronterizos, evidentemente usted allí no requiere una orden judicial porque usted está evitando la comisión de un delito en particular, en el caso de un contrabando de extracción o en el caso de un contrabando de introducción o tráfico de droga, si es necesario. Allí usted no requiere una orden judicial y está legitimado por la ley conforme al artículo 479 del Código Orgánico Integral Penal que le acabo de hacer mención para realizar ese registro de ese vehículo conforme a la ley, con el propósito, como le dije, preventivo o investigativo, según sea el caso, para la prevención del delito. En otro de los casos que señala el artículo 479, en los controles de rutina de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Fíjate que aquí nos incluye a la Fuerza Militar. La Fuerza Militar en algunas circunstancias pudiera realizar de manera preventiva controles, alcabalas llamamos nosotros aquí en Venezuela, ustedes realizar controles policiales de manera de registrar los vehículos para conocer la situación legal de ese vehículo, la identidad de quien los maneja, si es el propietario, la condición del sistema de seguridad, determinar unos factores allí que son importantes para establecer la condición de ese vehículo y en el caso de existir razones fundadas, señala la norma, de que en ese vehículo se oculten armas de fuego, armas blancas que hayan sido utilizadas o se vayan a utilizar para la comisión de un hecho impunible. Si el conductor, señala el numeral 4, no justifica la procedencia de una mercadería o la mercancía que él pueda llevar en el caso de las situaciones aduanas, de igual manera el funcionario policial está legitimado para hacer ese registro policial. Aquí hay una advertencia que hace el artículo 479 conforme a registros policiales y va dirigida a usted como funcionario policial en el sentido de que si usted simule la ocurrencia de un hecho punible para proceder al registro de un vehículo, pues evidentemente pues tendrá una sanción desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista penal. Está previsto en el artículo 479 del Código Orgánico Integral Penal. El allanamiento, muchachos, compañeros, previsto en el artículo 480 del Código Orgánico Integral Penal, también nosotros debemos repasar la norma constitucional. Igual que nosotros aquí en Venezuela, la Constitución venezolana, y al igual ustedes, la Constitución ecuatoriana, establece la inviolabilidad del domicilio. Es un principio recogido por las normas, por la norma constitucional, el artículo 66, el derecho a la inviolabilidad del domicilio refiere expresamente que no se podrá ingresar al domicilio de la persona, bien sea donde éste habita o donde ejerce su actividad comercial, donde ejerce su actividad laboral, a menos que exista una orden de allanamiento. Sin embargo, hay unas excepciones establecidas, previstos en el artículo 480, como lo dije. Es decir, hay unas situaciones en particular que usted como funcionario policial puede ingresar a un inmueble, a un domicilio, al sitio de habitación de un particular en diferentes situaciones. La primera de ellas, cuando el funcionario policial esté en la persecución ininterrumpida del infractor de la ley. Nosotros hablábamos en el caso de la flagrancia de que no podrá considerarse una flagrancia cuando han transcurrido más de 24 horas desde el momento de la comisión del hecho punible. Aquí en Venezuela son 48 horas. Lo comento de manera de comparar y que ustedes conozcan cómo es la legislación en Venezuela. Aquí se habla de 48 horas, pero en el caso de ustedes no podrá considerarse esa flagrancia cuando la persecución interrumpida ha transcurrido más de 24 horas. Y ahí hay una excepción que usted no requiere una orden judicial para ingresar al domicilio, a un inmueble, frente a una persecución. Cuando está la persecución en caliente por la dinámica de esa actuación, usted perfectamente pues, puede ingresar a ese inmueble para practicar la aprehensión. Sin embargo, siempre se recomienda en este tipo de actuación dos factores importantes. Primero, que usted como funcionario policial que está realizando la persecución, pues comunique a su central policial para que conozca su situación real y en el caso de ser necesario, pues le asista con la presencia de más funcionarios. Y en segundo lugar, comunicarse al despacho fiscal para que el fiscal le instruya a usted respecto a la diligencia que usted está practicando, de manera de que él conozca y garantice y fortalezca el procedimiento que usted está realizando. En segundo lugar, cuando se trate de impedir la consumación de una infracción de un hecho punible contra la víctima, en el caso de un robo, en el caso de un secuestro inclusive,
pudiera usted en todo caso, al conocer en caliente allí la comisión de un hecho punible, pues usted puede ingresar al domicilio sin una orden judicial. El ordinal sexto establece cuando se trata de delitos de violencia de género que atentan contra el núcleo familiar, que atentan contra ese tipo de delitos, violencia de género, el maltrato intrafamiliar que ocurre en un domicilio, al usted conocer de que allí está ocurriendo un delito en flagrancia, pues en todo caso usted puede ingresar y controlar esa situación, neutralizar al posible infractor y por supuesto darle la asistencia que requiera la víctima y el posterior traslado, si es necesario, a servicio médico y por supuesto, si se está haciendo la presión en flagrancia del posible infractor de la ley, notificarle al despacho fiscal para que sea presentado en las próximas horas al tribunal que corresponda. Y el numeral séptimo, cuando se trate de situaciones de emergencia tales como incendio, explosión o inundación. Allí está exceptuado la posibilidad de una orden judicial para que usted como funcionario policial pueda ingresar al domicilio y en todo caso, pues, está esa excepción que viene a desarrollar el principio previsto en el artículo 66, numeral 22, como lo dije hace un momento, de la inviolabilidad del domicilio. Pero hay dos situaciones en las cuales pues, se requiere esa orden judicial, en el caso de numeral primero y numeral quinto del artículo 480 del Código Orgánico Integral Penal. El primero de ellos señala cuando se trata de una persona en las cuales se haya dictado una orden de detención, como lo dijimos hace un momento, usted como funcionario policial pues debe practicar, debe ejecutar esa orden de detención, pero aquí como vamos a ver ahorita requiere la asistencia y el acompañamiento del despacho fiscal. Evidentemente en dos situaciones, investigativo, prisión preventiva o se haya pronunciado sobre una sentencia condenatoria. Evidentemente allí, en esa situación, usted requiere esa orden de allanamiento o cuando se conozca que en el inmueble existen los bienes que hayan sido hurtados o producto de un robo y se conozca previas investigaciones que en ese inmueble se encuentran esos bienes y por tanto pues se requiere el ingreso de usted como funcionario policial para recabar esa evidencia que puede servir para procesar, para judicializar al posible infractor de la ley. Ahora bien, ¿qué debe contener esa orden de allanamiento? Evidentemente esa orden de allanamiento debe ser por escrito, aun cuando hay una excepción por la urgencia, por la necesidad del caso, el despacho fiscal puede comunicarse con el juez por cualquier medio idóneo y de igual manera el juez autorizarlo por cualquier medio idóneo al despacho fiscal a realizar, a practicar ese allanamiento. En segundo lugar, señalar los motivos por los cuales pues, se está solicitando ese allanamiento y las diligencias a practicar y por supuesto la dirección donde va a practicarse ese allanamiento. Eso es más o menos lo que en la boleta, en la orden de allanamiento, en el momento que usted se presente al inmueble para ejecutar esa orden, usted debe exhibir, transmitirle en todo caso al que ocupa ese inmueble que usted va a proceder a realizar ese procedimiento policial de allanamiento. Respecto a cómo debe realizarse ese procedimiento policial con una orden judicial, les dije hace un momento el artículo 482 refiere textualmente de que debe estar acompañado por el despacho fiscal. Es el despacho fiscal, en todo caso, quien se hace servir del funcionario policial para practicar ese allanamiento, con una advertencia en el momento de que se presente a realizar el allanamiento y quien ocupe el inmueble no es, digamos, colaborador, podríamos decirlo así, no colabora con la actuación policial. El funcionario fiscal, el despacho fiscal, puede autorizar al quebrantamiento de los candados o al quebrantamiento de las puertas para usted ingresar y hacer cumplir esa orden judicial. Evidentemente aquí el despacho fiscal junto con los funcionarios policiales pues evitarán que ingrese al inmueble curiosos o personas extrañas o terceros que quieran ingresar al inmueble. Hay otra característica cuando se trata del ingreso, por supuesto, allí se levantará un acta, se hará un registro en el parte policial de la actuación que usted está realizando. Es importante hacer mención a eso de las personas que estuvieron allí, la identificación de ellos, si es necesario hacer la aprehensión de alguien, pues usted deberá narrar los hechos en el parte policial por los cuales se procedió a la detención de aquella persona que estaba obstruyendo la ejecución de la actuación policial. Como les dije hace un momento, el artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal
ya nos hacen la advertencia que nos quedan 5 minutos, establece la posibilidad de usted ejercer o activar un procedimiento policial en flagrancia, que es el ataque o resistencia a funcionario público. Lo mencionábamos hace un momento y ahí está proyectado. El ataque o resistencia, artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal. La persona que ataque o se resista con violencia o amenaza a los agentes de la policía cuando obra en ejecución de sus funciones, evidentemente está en presencia de este delito y usted puede proceder a realizar la flagrancia, la detención de este ciudadano, ponerlo a disposición, por supuesto, del despacho fiscal y ponerlo dentro del lapso de ley ante el tribunal que corresponda. La importancia, fíjate, la importancia de hacerse acompañada de testigos en el procedimiento fortalece el procedimiento que usted está realizando y por supuesto pues va a fortalecer el hecho de que usted garantice derechos constitucionales en el procedimiento. Todo esto se va a ir a plasmarse en lo que nosotros llamamos, ustedes llaman en Ecuador parte policial, nosotros aquí acta policial, ustedes lo realizan de manera electrónica, nosotros aún lo realizamos con un sistema, pero es necesario imprimirlo para formar un expediente físico. Ya nos quedan 5 minutos, muchachos. Quedamos aquí en el parte policial. Dios mediante, el próximo sábado nos vamos a reunir nuevamente. La institución le va a indicar la fecha de la próxima clase sincrónica que se tenga. Creo yo que debe ser de hoy en 8. Y yo para terminar quiero decirles de que aun cuando ustedes recogen en una misma ley diferentes aspectos desde el punto de vista procesal y desde el punto de vista de los tipos penales que nosotros en Venezuela hacemos en diferentes leyes, que en todo caso tiene que ver con una técnica legislativa nada más, pero allí lo importante es que se cumpla lo dispuesto en esos tipos, en esas disposiciones legales, no importa la forma como se hayan desarrollado, y es una obligación de ustedes como funcionarios policiales hacer cumplir y que se cumpla la ley, y en todo caso los operadores de justicia, el despacho del juez, el despacho fiscal, inclusive nosotros los defensores, bien sea público o privado, los abogados que participamos en el sistema de justicia, pues hacer valer que esos derechos constitucionales pues se mantengan, se respeten y que son desarrollados en la norma. No sé si alguien quiere intervenir ya para despedirnos, por favor. ¿Ha sido clara la exposición del día de hoy? Profe, Ajá. una consultita. ¿Cuál? En la tarea 3 indica de que tenemos que hacer una infografía, Ajá. en el cual indica de que tenemos que hacer un parte policial de algo de tránsito. O hecho de tránsito, sí, señor. Ahí indica también de los anexos. Ajá. Ajá, un hecho de tránsito. En ese parte policial, en los anexos, ¿tenemos que hacer un accidente de tránsito en gran escala o más o menos No, mira, tú sabes que algo no. mediano? No, no es que sea irrelevante, por supuesto que cada aspecto pues tiene importancia. Sin embargo, lo que queremos desde el punto de vista de la universidad es que usted conozca, evidentemente forma parte de su cotidianidad, pero es necesario que nosotros pues sepamos o entendamos que usted maneja perfectamente los anexos que debe acompañar el parte policial frente a un hecho de tránsito, frente a un siniestro donde haya colisionado, perdón, vehículos, y evidentemente pues usted debe acompañar la elaboración del plano, los exámenes que usted debe realizarle a los posibles infractores de la ley, un examen toxicológico, un examen de sangre, las entrevistas que usted debe realizar primarias allí, es necesario que usted las recoja en esos anexos de manera de que acompañe esa parte policial. Perfecto. Bien, Ya, César. listo, gracias, profe. Bien, perfecto. ¿Alguien más? Muchas gracias, señor tutor. No se preocupe. Quiero desearle un feliz día, que tenga un excelente fin de semana, de agradecerle la participación de ustedes, del capitán Orbe, de Ceballos, de Andrea, que estuvo allí conectada el día de hoy. Ya ustedes tienen la actividad evaluada respecto de los dos primeros. He subido solamente la primera nota, las otras vencen mañana con la ampliación que se hizo, y espero el lunes ya cargar la nota que corresponde a la actividad de ustedes. Perfecto, muchachos. Bien. Bueno, que tengan feliz. Muchísimas gracias, señor tutor. Igualmente que tenga un buen día. Bien, perfecto. Respecto a lo que Gracias, usted... profe, igualmente, muchas gracias. No se preocupe. Yo sé, mire, para finalizar rapidito,
Estos temas que nosotros evaluamos son de su cotidianidad, son actos, actuaciones que ustedes realizan, pero jamás deben olvidarlas, siempre deben tenerlas presentes, recordarlas, repasarlas, para que su procedimiento esté fortalecido, tenga la fortaleza judicial que necesita frente a un proceso que va a afrontar ese posible infractor de la ley y que su procedimiento policial no se vea deteriorado por los factores que la defensa pueda realizar. En la próxima clase vamos a revisarlo de parte policial, la cadena de custodia y cómo se realiza la recolección y se aborda el sitio de suceso, los métodos que existen para abordar el sitio de suceso y por supuesto hacer la recolección de la evidencia que allí pueda hallarse, pueda conseguirse. Que tengan feliz día.